la parte genética no es que sea tan alta. Y en personales, el que ha tenido un melanoma, el riesgo de recaída o de que tenga un segundo es mucho mayor. El 5% de los pacientes, independiente del estadio, tendrán una recidiva tumoral. Siguiente. En cuanto a la edad, por supuesto, como la radiación ultravioleta B influye, entre más edad, más riesgo. A pesar de que aparezcan jóvenes y niños, es muy raro. El género en mujeres es más frecuente en menores de 40 años, pero en hombres en mayores de 40 años. Y finalmente el seroderma pigmentoso, que es una condición autosómica recesiva, que hay un defecto enzimático en la piel que lo que hace es que haya mucha sensibilidad a la radiación ultravioleta y por eso se queman estos pacientes muchísimo más y aparecen esa cantidad de manchas, tanto en la conjuntiva como en la piel. Siguiente. Entonces, para resumir, factores que aumentan el riesgo. Aumentan mucho, tener muchos lunares, muchos nevus, que tengan lunares que sean atípicos o irregulares y que tengan antecedentes de melanoma al tiempo, familiares, o lesiones pigmentadas que tengan cambios clínicos, las típicas manchas que empiezan a ulcerarse o a tener algunas escoriaciones. La aumentan en forma moderada, el haber tenido un melanoma previamente, que tenga un familiar con melanoma, como vimos, hasta un 5%, o que tengan nevus atípicos, pero sin historia familiar. Y discretamente aumentado la quemadura solar fácil, los léntigos solares múltiples, o los pacientes que están trasplantados y reciben medicamentos inmunosupresores. Entonces, a pesar de que solo es el 5% de las neoplasias cutáneas, como hemos visto, es el 70% responsable de las muertes producidas por cáncer de piel. El cáncer de piel no melanoma que conocemos, el vasocelular o el escamocelular, tiene una muy baja mortalidad. Entonces, la cuenta de alto costo del año 2016, este artículo de la revista colombiana de cancerología del año 2021, nos muestra que la tasa de mortalidad fue de 0.5 por 100.000 habitantes y la supervivencia de 5 años fue del 79%, que pues no es una supervivencia despreciable, está bien. En el melanoma lentiginoso acral, que es la variante más agresiva, la supervivencia fue solo del 54%, casi la mitad de los pacientes fallecen por esto. Ha venido aumentando la incidencia en las últimas décadas, mayor exposición a rayos UV ultravioleta B y mayor exposición a cámaras bronceadoras, que también aumentan notablemente el riesgo, casi 3% anual. Y más o menos es el 1% de todas las incidencias por cáncer en Colombia y es el puesto 13 como vimos. Siguiente. En esta misma revista colombiana de cancerología, en el artículo del 2021, muestran el lentigo maligno como el más frecuente en Colombia. En segundo lugar, el lentiginoso acral. En tercer lugar, el de extensión superficial. Y por último, el melanoma nodular. Siguiente. Entonces, para hablar rápidamente, ejemplos, este es un melanoma lentigo maligno. Es más común entre los 70 y 80 años, predominantemente en la cara. Empieza como una manchita que se va aumentando poco a poco y se va pigmentando y forma después un nódulo. Es uno de los más frecuentes en Latinoamérica y en Colombia. Siguiente. Este es el lentiginoso acral, el otro muy común en Latinoamérica, como vimos. En la raza blanca no es tan común. El pico máximo también está a los 70 años, se localiza principalmente en palmas, plantas y subungueal. Y la presentación es como ven en esta foto, una lesión en la uña que llega hasta el lecho. Eso es lo que se llama el signo de Hutchinson, que la banda va desde el inicio del final de la uña hasta el lecho ungueal y afecta el pliegue en forma importante. Muchas veces no se le presta atención a estas lesiones. Siguiente. El de extensión superficial, ese es de los más comunes en anglosajones y en las personas de fototipo 1 del norte de Europa y de Australia. En Latinoamérica es el tercero, como vimos, entre 40 y 50 años. En hombres aparece más en la espalda, en mujeres en las piernas. Y es la lesión típica de esa color marrón oscuro o negra, que es asimétrica y de diferentes tonalidades. Siguiente. El nodular, también el pico está alrededor de los 60 años, más en tronco, algo menos en cabeza y cuello. Usualmente evoluciona un poco más rápido que los demás, como vimos que pueden demorarse meses o hasta años, en semanas o meses. Y es una pápula o una ronchita que aparece
pediculada, de color bien oscura y también irregular. Siguiente. Estas son fotos de melanomas nuestros, de pacientes nuestros de acá de la ciudad de Cúcuta, un melanoma nodular y un lentiginoso acral que le hicieron resección de la uña pensando que era un hongo. Y no mandaron la muestra a patología. Cuando debutó con ganglios en la axila después, se le hizo biopsia y resultó que era un melanoma y volvió a salir la lesión en la uña, en el lecho ungueal después. Siguiente. Esto es básicamente para comentar, esa es la clasificación TNM, para saber que el T, lo más importante es la profundidad de invasión, que es lo que se llama el Breslow. Entonces los T's pequeños, menores de 1 milímetro, serían T1, entre 1 milímetro y 2 milímetros T2, entre 2 y 4 T3 y mayores de 4 T4. O sea, es importante la profundidad de invasión por esto, y si es ulcerado es B y si no es ulcerado es A. Y aquí ya viene lo de los ganglios o las metástasis a distancia, pero es importante que sepamos esto. Siguiente. La supervivencia del melanoma a 5 y a 10 años de acuerdo al estadio. Entonces vemos que en las etapas tempranas las supervivencias son muy altas, mayores del 90% usualmente, pero ya en las etapas 2B, 2C empieza a disminuir, después de la 2C ya baja del 50%, y en 3A, 3B, 13 y ahora en la nueva clasificación 3D y 4, pues la supervivencia es muy baja. Las flechas indican que en la última década, con los nuevos tratamientos que se están haciendo y las nuevas terapias, esta supervivencia se ha incrementado progresivamente, como veremos más adelante. Siguiente. Aquí para mostrar entonces las tasas de supervivencia en estadios 3 solamente, para que vean, el rojo es el estadio 3D, y ahí 3C, 3B y 3A. El 3A es el que mejor supervivencia tiene. Si se dan cuenta, el rojo, que es el 3D, es casi la supervivencia como el estadio 4, es una enfermedad bastante agresiva. Siguiente. Después empezaron a hacer más investigaciones y se encontraron mutaciones en los melanomas. Empezaron a buscar, y la primera mutación más importante que se encontró fue la BRAF, y también hay mutación en F1, RAS, NRAS, y la BRAF principal que se encontró es la B600E, que es en la gran mayoría de los melanomas, 87%. Hay otras que son más raras como B600K, B600R o K601, pero esa es la más importante, B600E. Siguiente. Por esa razón entonces se empezaron a desarrollar, ya sabiendo que había una mutación específica, dianas moleculares. Entonces, que se sabe que los pacientes que tienen mutaciones BRAF son asociadas a un daño crónico solar, tienen exposición intermitente a rayos ultravioleta durante mucho tiempo, el curso es más agresivo y principalmente aparecen en el tronco. Aparecen en edades más tempranas de estos pacientes que tienen esa mutación, más en mujeres, y es excluyente de las otras mutaciones que conocemos. Siguiente. Entonces, en la gráfica superior, en la parte superior de la gráfica se ve que de vivir al año 25%, a los 3 años 12% y a los 5 años menos del 10% con el tratamiento estándar que había antes de quimioterapia, que se utilizaron varios esquemas, interferón, dacarbazina, interleuquina, a empezar a utilizar terapias dirigidas ya contra el BRAF cuando tenía mutación. Se pasó al año a 70%, a 3 años a 45% y a 5 años a 34%. Fue un avance bastante importante. Siguiente. Entonces, este estudio es un estudio en adyuvancia, pacientes que ya están operados con estadios 3 que tenían mutación BRAF B600E o K. Se les dio esta terapia combinada, dabarfenib, trametinib, y se comparó con placebo durante 12 meses el tratamiento. Siguiente. Y lo que muestran las gráficas en supervivencia libre de enfermedad y supervivencia global es que es estadísticamente significativa, con unas mejorías importantes, tanto en la supervivencia libre de enfermedad como global. La línea azul es la del tratamiento y la línea amarilla es la de la población con placebo. Y en el análisis por subgrupos se ve lo mismo, que todos están a favor de la terapia combinada en la adyuvancia comparado con placebo. Se beneficiaron todos los subgrupos de pacientes independiente de la edad, sexo o del estadio de la enfermedad. Siguiente. En adyuvancia entonces empezando con la inmunoterapia. Este estudio, que es el Keynote 716, se hizo en pacientes con estadios tempranos, estadios 2, que estuvieran completamente operados,
con Winnicott, se comparó pembrolizumab versus placebo y se daba durante un año, y si había recurrencia se podía volver a iniciar pembrolizumab. Siguiente. Siguiente. Estas son las características de los pacientes, bastante parecido todo en cuanto a edad, a sexo, a estadio, al T o estadios de la enfermedad. Siguiente, lo mismo con respecto, bueno, supervivencia libre de metástasis por melanoma no se alcanzó hasta ese momento ni en el grupo de pembro ni en el grupo de placebo. En los T3B, T4A o T4B tampoco. Hasta ahora no se había alcanzado. Pero los eventos, si nos damos cuenta, son mucho mayores en los pacientes que tenían placebo. Tanto el primer evento como recurrencias posteriores son mayores en el grupo placebo. Siguiente. Entonces, en el brazo que teníamos con pembrolizumab, nos damos cuenta que la supervivencia media ya llevaba 37.2 meses, en el placebo no se alcanzó, pero la incidencia de metástasis a distancia, pues recurrencia a distancia, fue más o menos equivalente, y en el grupo placebo la incidencia de metástasis fue mucho mayor de recurrencia a distancia. Siguiente. En cuanto a seguridad, los efectos adversos conocidos, usuales, de alteraciones de la tiroides, artralgias, prurito, rash o diarrea, que son un poco más frecuentes en el grupo, pues, lógicamente, de la medicación. Y las conclusiones, entonces, del Keynote 716, 27.4 meses, y nos confirma el beneficio de adyuvancia en estadio 2B y C, aunque no tenía una significancia estadística grandísima, pero nos confirma eso. Siguiente. Este otro estudio, el Checkmate 76K, con otro medicamento de inmunoterapia que se llama nivolumab, también en adyuvancia en estadios 2B y C completamente resecados. Un estudio muy similar comparado con placebo, se medía supervivencia libre de progresión y secundarios globales o seguridad, y si el paciente recurría después de 6 meses, se le volvía a poner nivolumab. Siguiente. Lo mismo, las curvas son muy similares, si nos damos cuenta, tiene una hazard ratio de 0.42, o sea, en cuanto a supervivencia libre de recaída, 58% de disminución de mejoría en la supervivencia libre de recaída. Y aquí, estratificado por grupos, todo en el análisis de subgrupos, todos a favor, tendencia a favor de nivolumab en todos, independiente del estadio de la enfermedad o de la edad o sexo. Siguiente. Si lo vemos por categorías, también es muy similar en T3B, T4A y T4B. Vemos las curvas verdes comparadas con las negras y la hazard ratio abajo, todo estadísticamente significativo. Siguiente. De la conclusión, también este otro medicamento de inmunoterapia, nivolumab, redujo el riesgo de recurrencia en un 58% al compararlo con placebo, mejoró la supervivencia libre de metástasis por melanoma, y pues otro medicamento que tiene efectividad y que tiene un gran efecto en este tipo de pacientes ya operados con enfermedad temprana. En enfermedad un poquito más avanzada, entonces, en adyuvancia en estadios 3, está este estudio, que es el Keynote 054, lo mismo, pembrolizumab versus placebo. Siguiente. Es exactamente igual que antes, si progresa después se le puede volver a introducir el pembrolizumab. Y aquí lo que vemos es que en los estadios 3A, 3B, 3C, y en la de abajo, en la clasificación nueva 3A, 3B, 3C o 3D, vemos la cantidad de las características de los pacientes que había y los que tenían mutaciones del RAF, que antes, como habíamos dicho, se les iniciaba tratamiento con terapia dirigida, pero se metieron dentro de este estudio para ver si con la inmunoterapia respondía igual. Siguiente. Y lo que nos demuestra es que hay una mejoría en la supervivencia libre de recurrencia. La curva verde, la del pembrolizumab, y la curva gris, la del placebo, hazard ratio de 0.57, es a 43% de mejoría en la supervivencia libre de recurrencia en estos pacientes. Siguiente. Y si lo empezamos a ver en el traspaso de los años, a 42 meses vemos que todavía se conserva la hazard ratio de 0.59, 41% de mejoría. O sea, sigue respondiendo con el tiempo. Después de casi 5 años, vemos que 55% de supervivencia libre de recurrencia versus 38%. La hazard ratio sigue siendo muy significativa, 39% de mejoría. Siguiente.
Entonces, vemos que las recurrencias a 3 años en los diferentes estadios, si nos damos cuenta, entre más avanzada esté la enfermedad en estadio 3, más riesgo de recurrencia, por supuesto, hay, que era lo que ya conocíamos, y el seguimiento de este estudio que ya lleva más de 3 años. Siguiente. Aquí mostramos lo mismo, la supervivencia libre de metástasis a distancia, que es muy similar también como veíamos la supervivencia libre de recaída, todo siempre a favor del grupo de pembrolizumab, hazard ratio de 0,60, o sea, 40% mejor. Siguiente. Y a 5 años, entonces nos demuestra que la hazard ratio es de 0,62, 38% de mejoría, el 61% versus 45% con respecto a placebo. Lo mismo aquí en el seguimiento a 5 años, 61 versus 45% en supervivencia libre de metástasis a distancia. Reacciones adversas, las mismas conocidas. Fatiga se ve en todos los grupos, pero que puede ser un poquito más aumentado la náusea, el prurito, el rash, artralgias, hipotiroidismo o hipertiroidismo en algunos casos. Siguiente. Este otro estudio en adjuvancia, que es ahora con nivolumab, la comparación de ambos y forma similar al otro, pero este es en estadios 3B y C, el otro era el que habíamos visto con pembro en estadios 3, este es el de nivolumab. Siguiente. Aquí hacen nivolumab y ipilimumab al tiempo comparado contra ipilimumab solo. Estos son los grupos de pacientes. Siguiente. A 60 meses, la supervivencia libre de recaída, entonces vemos que es una hazard ratio de 0,72 en favor del grupo con nivo-ipi versus ipi solo. Y al analizar los subgrupos a 60 meses, nos vemos que en los estadios 3B y C y en los estadios 4 también se ve estadísticamente significativo mejor para el grupo de ipi-nivo que de ipi solo. Siguiente. Siguiente. Y en los mutados del BRAF, lo mismo, o sea, los pacientes que tienen mutación BRAF se benefician de inmunoterapia independiente de la mutación. Los que tienen BRAF mutado o no mutado se benefician en ambos grupos. Siguiente. A 60 meses vemos el análisis por subgrupos, todos a favor de nivolumab también. Siguiente. Y al ver la supervivencia libre de metástasis por melanoma, a 60 meses, 5 años, ya estamos hablando de antes, que el paciente de 5 años era muy raro encontrarlos en melanoma, ya vemos que tienen una hazard ratio de 0,79, o sea, 21% de disminución en supervivencia libre de recaída por melanoma en el grupo de ipi-nivo versus ipilimumab solo. Siguiente. La supervivencia global, a pesar de que las curvas están cerca, 0,86, 14% mejor para ipi-nivo. Siguiente. Ahora hablemos un poquito del escenario metastásico. Entonces hablemos del CheckMate 067, que es con nivolumab, con ipilimumab o ipilimumab. Siguiente. Entonces aquí está el estudio ipi-nivo, nivo o ipi solo. La curva roja es ipi-nivo, la curva verde es nivo solo y la negra que es ipi sola. Si nos damos cuenta, en la curva roja siempre es superior. Aquí estamos viendo supervivencia libre de progresión. Siguiente. En supervivencia global, sí, las curvas está un poco mejor la de nivo, pero sin embargo está la de ipi-nivo es muy cercana. Y en supervivencia libre de progresión igual. Siguiente. Entonces, si nos damos cuenta, en el grupo de ipi-nivo versus nivo versus ipi solo, la cantidad de pacientes que se pudieron meter en cada, y el seguimiento que se hizo a 92 meses. Siguiente. En los pacientes BRAF mutados también se vio la mejoría en la supervivencia libre de progresión, en la supervivencia global, en los grupos de ipi-nivo y de ipi. Siguiente. Este estudio que es combinando ya otro medicamento nuevo que se llama relatlimab, no lo tenemos en Colombia, que ya salieron hace 15 días salió un nuevo análisis del estudio mostrando, se llama Relativity 047, a 2 años van ya. Siguiente, que lo que nos muestra es que combinamos nivolumab con relatlimab comparado con nivolumab solo.
en pacientes metastásicos o irresecables, ¿no? Siguiente. Y vemos que la curva de nivolumab relatlimab también va por encima. La supervivencia libre de progresión 10.2 meses versus 4.6, hazard ratio de 0.81, 19% de mejoría en supervivencia libre de progresión con la combinación. Siguiente. La supervivencia global 0.82 también en favor del nivolumab relatlimab, o sea, 18% de mejor en ese grupo. Siguiente. En el escenario metastásico, entonces, ya sabemos el que tiene mutaciones de BRAF, tenemos las combinaciones de todos estos medicamentos que ya los conocemos, bemurafenib, cobimetinib, y todas estas que estamos viendo aquí, todos estos estudios lo que nos han demostrado es que en general les va mejor a los pacientes que tienen mutación si no tenemos opción de hacer inmunoterapia, es una opción es la terapia dirigida. Siguiente. Pero en los pacientes que tenemos opción primero de inmunoterapia, ya vimos que es superior. Esto para mostrar que todos los estudios demostraron que hay mejorías en supervivencia libre de progresión, en supervivencia global. Siguiente. Y después entonces empezaron a combinar inmunoterapia con terapia dirigida. Este es un estudio que combinó atezolizumab con una combinación bemurafenib y cobimetinib en pacientes con estadios 3 y 4 que no se pudieron operar. Siguiente. Las curvas, entonces, la naranja es a favor del grupo de inmunoterapia más terapia dirigida. Vemos que es estadísticamente significativo, mejoría la supervivencia libre de progresión. Y aquí las tasas de respuestas que son mejores con el grupo también en la combinación. Aquí hablamos de supervivencia global, en la cual vemos que sigue siendo superior en el grupo de la combinación de inmunoterapia dirigida versus terapia dirigida sola. Siguiente. Y finalmente este estudio KEYNOTE 006 que comparó pembrolizumab versus ipilimumab, lo mismo que habían hecho inicialmente con nivo versus ipi, lo hicieron con pembrolizumab. Siguiente. Y nos demuestran tanto en supervivencia global, la curva azul, que es la de pembrolizumab, y la de abajo la de ipilimumab, y en supervivencia libre de progresión, aquí abajo a la derecha, lo mismo, que es mejor la terapia con pembrolizumab que con ipilimumab solo. Siguiente. Aquí entonces, nuevamente comparando las curvas, nos damos cuenta que el pembrolizumab, tanto en supervivencia global como en libre de progresión, ya vamos a 84 meses, seguía siendo mejor. Siguiente. Aquí a 7 años de seguimiento, vemos que las curvas seguían siendo mejor, una mejoría en 33% de supervivencia global en el grupo de pembro, y en libre de progresión se logró entonces una mejoría también estadísticamente significativa en el grupo de pembro. Siguiente. Entonces, 7 años, mejoró supervivencia libre de progresión, supervivencia global, con una seguridad, un perfil tolerable. Siguiente. Ya todos cada día que utilizamos más inmunoterapia nos damos cuenta que se tolera mejor. Siguiente. Entonces, esta es la evolución en el tiempo, después de 7 años de mostrar que antes se hablaba de 1 año, 2 años de supervivencia, ya estamos hablando de 5, 6 y 7 años de supervivencia en pacientes con enfermedad irresecable o metastásica. Siguiente. Con unas curvas como estas, con supervivencia globales bastante buenas y con una toxicidad bastante tolerable. Siguiente. Y que se mantienen en el tiempo, que es lo más importante, porque estos pacientes, cuando se suspende el tratamiento, a veces a los 2 años, si recaen, se les puede volver a introducir el medicamento y vuelven y siguen respondiendo. Siguiente. Por eso aquí se demuestra eso. A 2 años después de haberlo suspendido, vuelve y se pueden lograr hasta respuestas completas en un 25%, en algunos parciales, o estabilización de la enfermedad en un porcentaje importante también. Siguiente. Entonces, por esa razón, todo este tipo de tratamientos lo que han hecho es mejorar la supervivencia de nuestros pacientes con melanoma, logrando hasta respuestas completas en algunos casos, parciales en otras, o estabilizando la enfermedad durante muchos años. Siguiente. Entonces tenemos este dilema, ¿hacia dónde nos vamos a ir? Hacia la combinación anti-PD1, anti-CTLA4, que es nivolumab y ipilimumab, o ante la combinación anti-BRAF y anti-MEK, o anti-PD1. ¿Listo? Siguiente. Y
Finalmente, para mostrar entonces, estas son las curvas que tenemos. Ya sabemos que las combinaciones de ipi-nivo o de pembro solo son superiores a la inhibición de BRAF y de MEK. Siguiente, y en segunda línea se deja ahora la inhibición de BRAF y MEK para los pacientes que progresen después de inmunoterapia y que no vuelvan a responder posteriormente. Esta es la curva final para mostrar todos los estudios cómo han mejorado las supervivencias, y esta es la para mirar que la inmunoterapia siempre está en la parte superior, y los tratamientos antiguos que hacíamos antes, que hacíamos con interleuquina o interferón, quedaron siempre ya en el olvido. Muchas gracias. Bueno, agradeciendo al doctor Ricardo Plaza por la intervención. A continuación, vamos a presentar al doctor Hernando Rodríguez Ramírez. El doctor Hernando Rodríguez es médico general e internista de la Universidad Nacional de Colombia, médico epidemiólogo de la Universidad del Rosario, médico oncólogo del Ministerio de Sanidad Español, obtuvo el certificado de excelencia académica de la Sociedad